Nos quedamos en el versículo 17. No sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí se me hizo muy maravilloso lo que vimos en el tema anterior acerca de lo poderoso que es el Evangelio. Así, o sea, simplemente que el corazón de una persona pueda entender lo que Cristo hizo en la cruz, el poder que da al resucitar entre los muertos, el poder de darte vida eterna, eso, sin maquillarle, sin ponerle nada, porque a veces pensamos que tenemos que aumentarle, decíamos, ¿no? La generación perversa demanda señal. Entonces, muchos van por ahí compartiendo el Evangelio, obligados a hacer milagros, digamos, o si no dan un milagro, sienten que no están predicando, o si no, el que quiere recibir, si no ve un milagro, entonces yo no creo en ti porque no veo el milagro. Entonces de eso no se trata. Por eso es fe, porque la fe es que sin ver, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer las varias versiones que nos quedamos en el 17 para entonarnos para el 18, ¿sale? En Dios habla hoy, dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Esto hablábamos, esto bien precioso, ¿no? Desde que empieza tu vida hasta el último aliento de tu vida, todo es por fe. No hay nada que le puedas agregar, todo es por fe. Dice, así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Y es un don de Dios. Ajá, Nueva Biblia Vida. Las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta por la fe de principio a fin, como está escrito en el Antiguo Testamento. El que es justo lo es por creer en Dios. Ajá, es justo creer en Dios, así de fácil. Si tú no crees en Dios, es injusto que no creas en Él porque Él es tan bueno que cómo no puedes creer en Él. Entonces, al momento que tú ya no crees en Él, ya eres injusto. Nueva traducción viviente. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Palabra de Dios para todos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito. Aquí decíamos también eso de principio a fin, es desde Abel, que fue justo, pero no por haber presentado un mejor sacrificio, porque dice Abel por fe. Entonces, ¿qué lo hace justo? La fe. Y a fin, no sabemos cuál será el nombre de la última persona que vaya a creer en Jesucristo, no sabemos, pero ahí está. Dios sí lo sabe, ¿no? El aprobado por Dios, por la fe vivirá. Y bueno, la Biblia, la palabra hispanoamericana, está como me gusta esa versión, se me hace tan clara y tan directa. Le digo a Ernesto, esa es de mis preferidas. Dice, por ella, en efecto, se nos revela esa fuerza salvadora de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. Así lo dice la Escritura. Aquel quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe alcanzará la vida. Como que lo detalla más, lo desmenuza más. Y por último, la traducción lenguaje actual es: la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Ahora vamos al nuevo, el 18. A partir del versículo 18, ya lo que vamos a ver es qué tan malo es el hombre. Eso es lo que vamos a ver del 18 hasta terminar todo el capítulo 1. Y bueno, nos vamos a aventar capítulo 1, 2 y 3, hablando de lo malo que son las personas. Ajá, entonces, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí vamos a ver varias palabras. La primera palabra que vamos a ver es ira. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La vamos a buscar en el original. Y viene del griego orgé, que significa airar, castigar o enojo. Y esto, fíjense, mucha gente dice Dios no castiga o Dios no puede estar enojado, pero la verdad es que sí, Dios está enojado. Y cuando todos estamos en pecado, aún por ejemplo antes de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, el Señor está enojado con nosotros. La única forma de poner amistad, como lo dijo en las versiones anteriores que leímos, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma en la que podríamos decir, Dios ya no está enojado conmigo. Pero la verdad es que si tú no tienes a Cristo en tu vida, Dios está enojado contigo. Y lo que te espera es el castigo eterno. No hay forma de librarnos del castigo eterno si no es a través de su Hijo Jesucristo. Ahora imagínense esto. Tenemos un Dios muy bueno, pero es un Dios santo. Un Dios que no puede tolerar, que no puede ser sobornado.
nuestro Dios. Entonces, imagínense esto, o sea, tenemos un Dios santo, un Dios que es bueno, un Dios que no puede ser sobornado, que no puede tolerar el pecado, pero también tenemos un Dios amoroso que desea la amistad con el ser humano, que como lo vimos también en Génesis, Él está creando a una criatura muy especial, que somos las personas. No somos comparados a animales, no somos comparados, aun cuando el sol es mucho más poderoso que nosotros, el Señor no dio la vida por el sol y no dio la vida por la luna, dio la vida por los seres humanos y entregó lo más precioso que tenía a su Hijo por nosotros. Así que ninguno se compara a lo que, o sea, ninguna creación, ninguna criatura se compara a lo que Él considera que somos los seres humanos. Por eso ahorita Gris decía en su oración, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o sea, ¿qué somos? Si tú te pones a pensar, si ahorita me da un infarto y me muero, como en 3 o 4 días ya me estoy agusanando. O sea, ¿qué soy yo para que Cristo diera su vida por mí? ¿No? Ajá. Y aún así soy valiosa ante sus ojos, tanto que Él consideró que, dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Ahora, esto es en cuanto a su bondad, pero ¿cómo creen que entonces reaccionaría un Dios que está dando la solución para que tú tengas esa amistad y tú la rechaces? O sea, obvio que va a estar enojado, obvio que va a estar airado. Entonces muchos dicen, si Dios fuera bueno, no pasaría esto. Si Dios fuera bueno, Dios es bueno y Dios te dio un método para poderte acercar a Él, no un método, una forma para poderte acercar a Él, pero dice que los hombres amaron las tinieblas que la luz. Entonces obviamente que el Señor está airado y obviamente que el Señor castigará. Él puso un plan. Cuando hizo a Adán, lo hizo sin pecado. Hizo a Eva y la hizo sin pecado, pero pecaron. Obvio que se va a enojar, ¿no? ¿No te enojas tú con tus hijos cuando no hacen lo que tú estás pidiendo? Pues sí se enoja uno, ¿no? Dice, porque la ira de Dios, ya vimos lo que es ira. La ira de Dios se revela desde el cielo. Ajá, entonces vamos a ver la palabra revela. La tienen en sus apuntes, la palabra revela es la palabra apocalipto. Ajá, ¿qué significa? Quitar la cubierta, descubrir, manifestar. Entonces, hay algo, ¿se acuerdan que dijimos cuando vimos el otro, que dijimos que el evangelio es las tijeritas que nos quitaban ayudar a quitar la cubierta, ¿verdad? Y las manos eran la fe, ¿no? O sea, yo tengo fe, agarro el evangelio y corto el velo, ¿no? Ahora estamos hablando igual de lo mismo, pero estamos hablando de otra cosa. Dice que aquí lo que hay detrás es la ira de Dios. Porque lo que está detrás cuando vimos el versículo 17 era la salvación. Era Jesucristo, a Dios. Pero aquí lo que tenemos atrás del velo, lo que la gente tampoco ve, que es necesario que también vea, es que Dios está enojado. Y la ira de Dios está detrás del velo. Pero ¿qué crees? Que se va a revelar. Sí se va a manifestar. Para que nosotros podamos ver la salvación en Jesucristo necesitamos fe en el evangelio. ¿Qué se necesita para que la gente tenga encima la ira y el castigo de Dios? ¿Qué necesitan hacer? Lo que somos en Cristo. O sea, realmente nada. O sea, no necesitas hacer nada. La ira de Dios ya está contra ti y tarde que temprano se va a revelar. Entonces, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, no desde abajo. Porque luego decimos, por ejemplo, ahorita con las lluvias, híjoles, es que Dios está enojado, como si la ira de Dios saliera de las coladeras, como sale ahorita las inundaciones, ¿no? O sea, obvio, el Señor lo está permitiendo, pero esa no es la ira de Dios. No tenemos ni idea de realmente cómo es la ira de Dios. Y para poder ver la ira de Dios, también necesitamos el evangelio. ¿Por qué? Porque para recibir buenas noticias tengo que saber primero ¿qué? Las malas noticias. Y las malas noticias es que yo sin Cristo tengo todo el peso de su ira sobre mí. Ahora, en su sacrificio se reflejó la ira de Dios porque era nuestro castigo. Ese es el evangelio. Ajá. Entonces, la mala noticia es que si sigo como ando, y ya de manera natural, la ira de Dios está contra mí. Y ahorita vamos a ver, bueno, no hoy, para la otra semana, ya vamos a empezar a ver características de los hombres que viven conforme a la ira de Dios, ¿no?
o sea que merecen la ira de Dios. ¿Quiénes la merecemos? Todos, pero ¿quiénes pasamos a no tener el castigo de la ira de Dios? Pues los que hemos recibido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia es que la ira de Dios cayó sobre Jesús. Esa fue la buena noticia, y eso hace que ya no llegue a mí, porque imagínate todo lo que sufrió Jesús, y que lo único que pudo ayudar a nuestro Señor Jesús a pasar todo esto fue la santidad. Él era tan santo que por eso dice el Salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol. ¿Por qué? Porque era santo. Así que la única forma de poder resistir y pasar la prueba era con su santidad. ¿Por qué yo no puedo? Porque yo, ¿cómo me defiendo delante de Dios? ¿Cómo puedo decir, Señor, yo soy sin tacha, sin mancha, soy incorruptible? Sí, ¿cómo no? Si apenas en la mañana, ¿no? Podría decir el Señor, ay, si nada más abres los ojos y ya te estás corrompiendo, ¿no? Desde que los abres hasta que los cierras. ¿Y cómo puedes defenderte delante de Dios? El único que pudo soportar toda esa ira fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ciertamente, crean o no, la ira de Dios se va a revelar desde el cielo para con ellos. ¿De qué forma? Eso va a ser en el juicio final. Aunque ciertamente ya viven una vida sin Dios horrible, ¿no? Pero no se compara con lo que va a pasar en el día de su ira. Cuando, como dice Apocalipsis, el día de la ira del Cordero ha llegado. Eso quiere decir que incluso se van a dar cuenta de que ya llegó, ¿no? Algo que la iglesia, la verdadera iglesia, esto quiero aclarar, ¿no? La verdadera iglesia no va a experimentar. Y aquí no me refiero a un grupo religioso, o sea, no me refiero a la verdadera iglesia cristiana, o no me refiero a la verdadera iglesia pentecostés, no, sino a los que verdaderamente forman la iglesia espiritual de Dios, es decir, a las personas que creen en Cristo, tienen la fe para ser salvos y viven conforme a esa fe, porque dice Santiago que una fe sin obras es completamente muerta. Como Noé. Ajá. Exactamente, la ira de Dios ahí se manifestó, todos se ahogaron, ¿no? Todos se ahogaron. Bueno, entonces, aquí hay algo bien importante, que la ira de Dios se revela contra, y esta palabra contra me llamó la atención porque es la palabra griega epi, que significa sobre, encima o en dirección, pero de manera acusativa. Por ejemplo, cuando decía el Espíritu del Señor está sobre ti, o sea, sobre Cristo, no estaba acusándolo, sino lo estaba cubriendo, lo estaba protegiendo. Pero cuando aquí dice sobre, o sea, es más bien como que el enojo, como que la mirada de enojo está sobre de ti, de una manera negativa y contraria. Así es cuando dice que la ira de Dios está contra o sobre o encima o en dirección. ¿De quién? Ahorita vamos a ver en dirección de quién. Contra toda impiedad. O sea, la ira de Dios se manifiesta contra toda. Y aquí hay que entender que es un todo. No va a tener preferencias el Señor o va a decir, bueno, tú sí eres pecadora, pero contra ti no voy a estar, porque tú me caes re bien, eres bien linda. O tú sí cantas bonito, o tú siempre ofrendas, o tú siempre vas a la iglesia, o tú no has dejado de orar. Porque podemos estar llevando, decía Gris en el tema pasado, ¿no? ¿Cuánta gente va a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, pues sí hiciste muchas cosas, pero tú no tenías a Dios en tu vida, no tenías a Dios en tu corazón. Decíamos de esos que predican el evangelio, decía también cuando empezaba, pero llevando señales y llevando toda clase yo le digo hechicería, la verdad, porque muchas de esas señales ni siquiera son de Dios, aunque quieren hacerte pensar que lo son, ¿no? Porque ya hicieron un milagro. Hablaba una persona de, ay, en esa iglesia sí está Dios porque de ahí cae oro, cae polvo de oro, y ahí está Dios. Y son señales que, pues yo no sé si hay una maquinita ahí arriba echando el oro, o si de verdad está cayendo el oro. Yo no me sorprendería que de verdad estuviera cayendo el oro, pero eso a mí no me hace creer en eso, porque yo sé que Satanás es poderoso para hacer muchas cosas, y que muchos milagros que vamos a ver, hermanas, estamos por experimentar en una época terrible donde vamos a ver muchas señales y milagros, muchos hechos por, como me dice mi hijo, la inteligencia artificial, muchas cosas que ahora son posibles gracias a toda la tecnología que podemos tener a nuestro alcance. Bueno, nosotros no, ¿verdad? La gente rica tiene a su alcance, pero también es cierto que Satanás tiene un tiempo limitado para manifestarse al máximo, para llevarse a los más que pueda.
y él a qué viene, a robar, matar y destruir. Entonces, él tiene poco tiempo para lograr robar, matar y destruir almas. Y entonces se va a apurar. ¿Y qué tiene que hacer? Lo que sea para que dejes de creer en Dios, para que no alcances a poner tu fe en Dios, lo que sea, porque lo único que te salva es la fe en Cristo. Él va a hacer lo que sea para que no tengas fe en Cristo y entonces tú vayas al infierno junto con Él. No a disfrutarla, sino a sufrir juntos, ¿verdad? Porque el infierno es llanto y crujir de dientes, ¿no? Entonces dice que se manifiesta contra toda impiedad. Impiedad, vamos a ver la palabra impiedad. Viene del griego asebeia. Bueno, yo no sé si lo digo bien o no. Dice Grisa, a ver que ellos digan qué. ¿Qué dicen? A ver que en griego diga qué. A ver. Así. Ya de perdis Popocatépetl o Xochitl. Asebeia, ¿no? Entonces, bueno, son palabras griegas que quién sabe cómo las pronuncian. Pero bueno, aquí yo nomás, ¿saben por qué sí se las pongo? Porque a veces viene la misma palabra aquí en el español, pero en griego es otra palabra diferente. De hecho, hoy nos va a pasar, si alcanzamos a llegar primero Dios, nos va a pasar que viene exactamente la misma palabra, o sea, se tradujo la misma palabra, pero en el griego, yo hasta me la iba a brincar porque dije, no está allá. Pero cuando la consulté dije, no, pero a ver, ¿será la misma? Y no era la misma. Y entonces dije, no, pues sí, tenemos que consultarla. Entonces, impiedad significa maldad, perversidad y falta de reverencia. Fíjense que el Señor está enojado con los irreverentes. Y tenemos una generación de irreverentes. Es increíble. Yo me ponía a pensar por algo que sucedió, ¿verdad? Y me ponía a pensar que era que cuando yo estaba molesta con mis padres, porque no puedo decir que yo jamás me enojé con mis papás, porque eso es mentira, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba molesta con mis padres, ¿qué era lo que yo hacía? Y que no digo que era bueno, ya era malo lo que yo hacía cuando me enojaba con mis papás. Y a lo mejor hacía mi trompa así, ¿no? Y a lo mejor me mandaban a hacer algo y yo me quedaba así toda enojada, pero no pasaba de eso. Y digo, ya era malo poner tu carota cuando tus papás te estaban regañando, te mandaban a hacer algo que no te gustaba y ya era malo. Hoy los hijos se enojan con los padres y hasta hay insultos, y hasta hay groserías y golpes. No, de plano hasta asesinatos. Ya de plano. Son unos irreverentes. No saben reconocer la autoridad. Ahora, obvio que si no saben reconocer la autoridad de Dios, del Padre, mucho menos la de Dios. Por eso vamos a ver que en esta misma lista van a estar los desobedientes a los padres. Ya en esta generación ya es así de que piensan, no, pues mi mamá me mandó a hacer eso, pero ¿qué importa? Oye, eso es súper malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué pasaba con los desobedientes en el Antiguo Testamento? Dignos de muerte. Dignos de muerte. Es más, ya eran desobedientes, pero a lo mejor no groseros. Pero ¿qué pasaba con el hijo flojo? Muerte. Mi hijo es un flojo. Y lo sacaban para que lo apedrearan. Así de grave era la flojera y la desobediencia no dije era, pero está mal. Así de grave es la desobediencia delante de Dios. Y fíjense que impiedad es falta de reverencia, obviamente, a Dios, pero también una persona impía, porque también vamos a quitarle el im. ¿Qué diría si no tuviera la i y la m al principio? ¿Qué diría? Diría piedad. Y si está diciendo impiedad, ¿qué está diciendo? Que no tiene piedad. ¿Y qué vemos hoy? La gente no se compadece por nada. Ve el dolor de sus padres y no le duele. Ve la necesidad, ve que su papá o la mamá y está sudando, ¿no? De que harto que hacer. Y puede quitar sus zapatos del camino y no los quita. Son gente sin piedad. Así es, a eso es la irreverencia. A la que ya hemos llegado lamentablemente, ¿no? Y que muchos, yo me acuerdo cuando escuchaba predicaciones antes y siempre algunos predicadores decían, y se va a poner peor, y se va a poner peor. Y nosotros podemos hoy testificar después de los años que llevamos de cristianas, pocos, muchos, los que sean, y está peor que cuando empezamos. Y se va a poner peor, ¿no? Ahora ya también le entramos a ese grupo de hermanos que decían, y se va a poner peor, y nosotros también decimos, y lo que falta. Si dice que tiene que llegar a un grado de maldad, ¿se acuerdan que Apocalipsis decía?
hasta que llegue el grado de maldad al colmo. También lo vamos a ver con Sodoma y Gomorra cuando dice, ha llegado al colmo su maldad y es momento en que viene la ira de Dios. Si no ha venido la ira de Dios sobre este mundo, es que no ha llegado al colmo y está horrible. O sea, está horrible y no ha llegado al colmo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, se revela contra toda impiedad y tenemos que se revela contra toda injusticia. Acuérdense que la palabra contra, ¿qué es? Sobre o encima, pero de una forma mala, ¿no? Como si sometiéramos también a alguien, ¿no? O sea, yo estoy contra ti, como, no sé, digamos que se me avienta un perro y quiere hacerme algo, pero yo tengo más poder en mis sueños que el perro y lo someto y ahora sí te va a tocar lo que por haberte aventado, ¿no? Suponiendo que yo tuviera fuerza, ¿verdad? Contra el perro. Pero ahora está contra toda impiedad y también injusticia. ¿Injusticia qué es? Injusticia viene del griego adikia, significa iniquidad, maldad, agravio. O sea, hemos agravado a Dios. Hemos sido injustos contra Dios. Es de una forma moralmente y también es ser malvados de carácter, de vida o de acción. Fíjense, hay gente que es malvada. Podemos ver, por ejemplo, a un asesino serial, ¿no? Y tú dices, este cuate es un malvado, perverso, horrible. Pero hay gente que tiene el mismo nivel de maldad sin haber matado a nadie, sin haber hecho mal a nadie. Pero tiene todo ese odio acumulado, es una persona amargada, es una persona que no perdona, rencorosa, que le desea el mal a todos, que le tiene envidia, que ve prosperar al vecino y le da coraje. O sea, es una persona que tiene un carácter malvado, aunque a lo mejor su vida no parezca, o a lo mejor sus acciones no parezcan, pero tiene su carácter malvado. O sea, está en su interior. Decía un pastor. Ajá. Sí, pero también hablo de gente que aparenta cierta bondad. Sí, porque hay hombres que aparentan, pero por dentro son malvados, tienen un carácter malvado. Sí, claro, todos ellos son hijos del diablo. Y vamos a ver que aquí no es aquí, es en Génesis donde vamos a ver que solo hay dos familias, la de Dios y la del diablo, nada más. Y así siempre se va a generalizar, lo vamos a ver en Caín y Abel, del diablo y de Dios. Y luego, ¿quién viene? Set y Caín, porque Caín continúa, del diablo y de Dios. Así lo vamos a ver. Solo hay dos familias, las de Dios y las del diablo. No hay intermedios. Y bueno, es inrectitud. Decíamos que Noé era recto, ¿verdad? Decíamos que Noé andaba derechito. Una persona injusta, pues anda a como le conviene. Para aquí, para allá, para aquí, para allá. Se va a inclinar al lado que más le convenga y va a perder sus propios principios si algo le conviene. Le van a llegar al precio, digamos, ¿no? Que dicen, ahora sí que todo, ¿cómo dice ese dicho? Con dinero baila el perro, ¿no? Y efectivamente la Biblia llama perros a esa gente. Y entonces, pues, si no bailamos es porque no somos perros, ¿verdad? Pero con dinero baila el perro, ¿verdad? Entonces le llegan al precio para que cambie de opinión, para que cambie sus principios y cambie sus valores. Y Dios está contra ese tipo de gente. ¿Y por qué? Fíjense, hablando de esto, fíjense qué es lo que hacen estas personas. Dice, con injusticia de los hombres, aclaro, de las personas, porque hay gente que dice que un animal vale igual que una persona, pero no, de las personas. Dios va a juzgar a los hombres, no a los puerquitos o a la víbora por andar ahí picando, no. O sea, Dios va a juzgar a las personas. Y que detienen, vamos a la palabra detienen, del griego katejo, que significa sostener abajo, sujetar. ¿Ya ven por qué les decía? Dios tiene así a los que supuestamente ellos tienen también así, pero la verdad. Fíjense, los que detienen o sujetan, sostienen hacia abajo, sujetan, ocupan, poseen, mantener firme, se apoderan o retienen. ¿Saben a qué se refiere? A que estas personas saben la verdad, la conocen, pero la detienen. Ni viven en ella, ni hablan con ella, ni dejan que los demás crean. Saben que lo que hacen es malo, pero no les importa. Lo detienen. No es tanto que sean cabezones, sino que aparte son malvados y perversos. Aquí va más allá. O sea, hay gente que conoce el evangelio, pero aún así no lo lleva. Y no estamos hablando de cristianos flojos, no, estamos hablando de gente que no le conviene. Decíamos al principio, ¿no? Que este gobierno como que no le gusta la educación, ¿no? Decíamos al principio, como que le gusta la ignorancia de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Es como dijéramos en el sentido intelectual, como si ellos detuvieran la verdad. Saben que la gente, si no estudia, se vuelven gente analfabeta, gente ignorante. ¿Y qué pasa con esa gente ignorante? Pues van a poder someter. Los sometes más fácil. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien sabe el evangelio y no lo comparte, pero con una intención perversa? No porque sea flojo, porque no quiere salir a compartir, sino con una intención, porque ¿qué crees? Que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Se acuerdan de la mujer esa que adivinaba? Y traía demonio. ¿Y qué hizo Pablo? Le sacó el demonio. ¿Y qué pasó? Se enojaron los otros porque ya no recibían ganancia. Ajá. Entonces hay gente que recibe ganancia porque tú no conozcas que la salvación es gratis, que Cristo dio la vida por ti, que lo único que necesitas para ir al cielo es fe. Hay gente que no le conviene que tú te enteres de eso. En el tiempo de la Inquisición estaba prohibido tener en tu poder una Biblia, porque la Biblia es la verdad y en la Biblia te ibas a enterar que las indulgencias eran una mangada. Era una mangada, ¿sí? La Biblia era real de muerte. Así es. ¿Por qué? Porque los que sí tenían en acceso la Biblia, ellos decían, aquí dice que solo en la fe en Jesucristo. No, pero entonces ya no me van a comprar la leche materna de la Virgen María para tenerla. Así decían ellos. Y ya no me van a comprar que el clavito de la cruz de Cristo, que la astilla de la cruz. Lo mismo que hacen los de Pare de Sufrir, que su rosita por oraciones. ¿Por qué no les conviene que tú tengas la verdad? Y ellos no solamente, no es que digan, es que yo en verdad no sabía. No, tú te enteraste de la verdad. Pero fíjense, es muy diferente a alguien que ha sido alumbrado con el entendimiento de Cristo. Ellos conocen la verdad, pero no han sido, su espíritu no le ha sido alumbrado. Y entonces, ¿qué es lo que ven? Cuando ven eso, ven negocio. Y lo detienen con injusticia, que es la misma palabra, la verdad. Ellos tienen como reo a la verdad. La amarraron, la escondieron, la ocultaron para que la gente no se enterara de lo que es verdad. ¿Y qué es verdad? Nos va a decir de qué verdad se refiere. Sí, verdad, sí, ya la tenemos. Y esa va a ser siempre, todas las veces que aparece siempre es la misma. Aletheia. Sí, pero es veraz. Veraz, no es otra cosa. Verdadero, veraz, significa eso. Y siempre que va a aparecer en el capítulo 1, al menos hasta el versículo 25, es la misma palabra. Voy a leer estos versículos como citas paralelas. Colosenses 3:5 dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces, esos hombres que retenían la verdad, que no hablaban piadosamente, que eran irreverentes y que vivían en las malas cosas, en las cosas de la carne, pues también somos nosotros, ¿no? Esas personas. Porque dice ahí que antes andábamos en fornicaciones, en impurezas, en pasiones desordenadas. Y pasiones desordenadas no solamente de índole sexual, sino de cualquier índole. A lo mejor te la voy a poner así sencilla, te encanta el pastel y todo el día estás comiendo pastel. Es una pasión desordenada. O por ejemplo, te gusta verte esbelta y todo el día en el gimnasio. O sea, es una pasión desordenada. Y así andan los que no tienen a Dios, en desórdenes, en extremos, en malos deseos, en avaricias y en idolatría. Idolatría en cuanto al dinero, pero también idolatría de otro índole, ¿no? Otra cita paralela es Efesios 5, versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí me llamó la atención, nadie los engañe con palabras vanas. O sea, si alguien te ha hecho creer que no existe el infierno, es una palabra vana. Si alguien te hizo creer que Dios es todo amor y que Él jamás podría castigar a un ser humano, es una palabra vana. Y que muchos han sido engañados y que por eso siguen viviendo el tipo de vida que viven, sin Cristo, sin santidad.
Y decíamos que la luz el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú tienes a Cristo, se te nota, porque cada vez brillas más, porque cada vez eres más santo, cada vez que te ves estás mejor. ¿Por qué? Y eso no significa que no peques y no caigas, no, pero cada vez tu comunión con Dios es más firme. ¿Por qué? Porque eres una persona que no anda en injusticia ni en impiedades y tu luz brilla cada vez más. Incluso hasta cuando llegas a pecar, brillas, porque lo voy a decir, no en tu pecado, sino en tu arrepentimiento, en que 70 veces caerá el justo y 70 veces el Señor lo levantará. Y si caíste, digamos, en un pecado, a ver, díganme uno, en un pecado que caíste en adulterio, ¿no? Esperemos que no. Me puse chinita. Si caíste en adulterio, pero eres un verdadero hijo de Dios, o una verdadera hija de Dios, y viene el Señor, te habla, te reprende, te castiga, y tú te levantas, tú vas a servir para testimonio para muchos. Y tú vas a servir, y eso, bueno, que también quiero decir que no es para que digas, bueno, ni modo, pues es para experiencia de los demás, y te dejes caer en el pecado, porque ahí ya va, como dice Hebreos, el que peca voluntariamente, ¿no? Deliberadamente. Eso ya es otra actitud, ¿no? Sino que, bueno, si caíste en tal pecado y te levantas y te arrepientes y jamás vuelves a hacerlo y aparte enseñas a los demás a no hacerlo y las consecuencias, no, yo lo pasé y estuvo horrible. Y ¿sabes qué? Me fue re mal. O sea, es la muerte. Y no, o sea, no tienes ni idea de todo lo que perdí por haber caído en ese pecado. Yo te aconsejo, yo te suplico que tú no caigas en ese pecado. Y entonces tú, ¿qué vienes a hacer? Luz, brillas, instrumento. Entonces, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Bueno, por eso decía que nadie te engañe con palabras vanas haciéndote pensar que el pecado no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? O que Dios te conoce y te perdona. Bueno, si tú ya entras en un pecado con esa actitud, se estaría dudando de que si realmente eres salvo o no. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la irreverencia no es algo que Dios tolere. Y el que tú digas, como menospreciando a Dios, menospreciando su santidad, ya eres irreverente. Porque ya ni siquiera consideran el infierno como algo malo. Ajá. Pues ahí van a estar mis cuates, ¿no? Ajá. Nos vamos al infierno y nos vámonos juntos, ¿no? Y la gente dice tan fácil, ¿no? Pues si me de ir al infierno, pues me voy. Ay, no sabes lo que estás diciendo. No saben ni lo que el enemigo les ha pintado hacia el infierno. Por eso les digo que dice que nadie les engañe con palabras vanas, porque también decía hace muchos años que escuché a una predicación de Chuy Olivares que decía que una supuesta hermana había tenido un sueño, ¿no? Una visión que había ido al infierno y que estaba Michael Jackson bailando y los demonios aplaudiéndole. Entonces dices, pues yo quiero ir a ver, nunca fui a un concierto de Michael Jackson, pues a lo mejor en el infierno lo veo bailando, ¿no? Dices, o sea, así de tonto, de horrible, ¿no? Pero bueno, sigo avanzando, vamos a leerlo en varias versiones. Me gusta mucho hacer esto porque nos da una idea más amplia. Dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda gente mala e injusta que con injusticia mantiene prisionera la verdad. Pero Dios muestra, Nueva Biblia Vida, pero Dios muestra desde el cielo su ira contra la injusticia y la maldad de la gente que por su injusticia impide que la verdad se manifieste. Está en contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Eso también es importante. Con su propia vida, ellos niegan que existe Dios. Eso también está diciendo. Ellos niegan que existe Dios, porque mucha gente dice, si Dios existiera, ¿por qué es el Chapo? ¿Sí es el Chapo, el narcotraficante? ¿Por qué ha matado tantos, no? Bueno, es que la vida de este hombre pareciera que Dios no existe porque no está haciendo nada, ¿verdad? En contra de Pero dice, por su propia vida, mucha gente cree que Dios no existe. Y así vemos maldades. Imagínense en la época de Hitler. O sea, imagínense lo que pensaban muchos. Dios, pero ¿cómo puedes permitir que un hombre tan lleno de odio haga tanto mal? Y por él, muchos no creían. Muchos, ¿no?
Les digo, yo les sigo diciendo de esa película, es que tengo mucho en mente ahorita a Hitler porque he visto como 3, 4 películas de lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero la que me gustó muchísimo es esa del refugio secreto. Y precisamente una de las hermanas está predicando el evangelio entre las presas de ahí, ¿no? Y decían, o sea, ¿de qué me hablas? ¿De qué Dios me hablas? Y venos, o sea, ¿cómo estamos? Vamos a morir. ¿De qué me hablas, no? Pero aún así ellas seguían predicando, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, muchas murieron, muchos judíos murieron dudando de Dios, porque por culpa de esos nazis, que ellos por su forma de vivir ocultaban la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que Dios sí existe, ¿no? En Biblia, palabra hispanoamericana, se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia de quienes actuando inicuamente cierran el camino a la verdad. Cierran el camino a la verdad. Mucha gente cierra el camino a la verdad. También podemos pensar en aquellos que no permiten que sus hijos lean la Biblia. No pasan ¿no? ni dejan pasar. Ajá. Ajá, eso No Sí. pasan ni dejan pasar. Exacto. Y bueno, vámonos al 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Me voy un poquito más rápido. Vamos a la palabra conoce. Conoce viene del griego nostos, de donde vienen los gnósticos. Ajá, los gnósticos. Acuérdense que los gnósticos adoraban el conocimiento, ¿no? Les encantaba el conocimiento. O ellos decían que tenían un conocimiento más profundo y oculto que los demás no poseían. Bueno, de ahí viene esta palabra. Pero bueno, dice que de lo que de Dios se conoce, y es de la palabra nostos, que quiere decir notar, reconocer, notorio o saber. Es como hacer notorio, lo que se hace notorio de Dios. Ajá. Bueno, continúo. Lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto. Y fíjense, aquí hay dos palabras, manifiesto y manifestó. Aunque vienen de la misma raíz, no significan lo mismo. Ajá. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Vamos a la palabra manifiesto. Manifiesto viene del griego faneros, que quiere decir brillando públicamente, exteriormente, hacer patente, descubrir o notorio otra vez. Ajá. Entonces, lo que de Dios, me voy a regresar a conocer, lo que de Dios se reconoce o lo que se sabe de Dios, me voy al manifiesto, es algo público. O sea, no podemos decir que Dios actúa en la secreta. O que, pues lógico que no creas en Dios porque Dios nunca se ha manifestado. Yo jamás he visto a Dios y yo por eso no creo en Él. No, está diciendo que incluso la presencia, la misma esencia de Dios brilla todo el tiempo, a cada momento, a cada segundo. Dice, es algo público, es algo, Dios ha dado a conocer cosas y las ha hecho exteriores para que todo ojo lo vea, para que nadie tenga pretexto. Ahorita, bueno, me estoy adelantando. Y manifestó es la palabra faneró, la voy a regresar, mira, faneros y faneró, o sea, cambia nada más una letra. Ajá, pero sí cambia el significado, por eso se las puse, porque miren, Dios se lo manifestó. O sea, lo que es público de Dios, Dios lo manifestó. ¿Y qué es lo que manifestó? Dice, hacer aparente, poner en evidencia. O sea, lo que es público de Dios, obviamente sus secretos son sus secretos de Dios y eso no se los revela a nadie. Unos secretos no se los revela a nadie y otros secretos solo se los revela a sus hijos. Y dice, pero hay cosas que las pone en evidencia delante de todos los ojos, de todos los seres humanos, que no lo guardó, que lo hizo presente, lo demostró, lo descubrió, lo mostró, lo manifestó delante de todas las personas. Nadie puede decir que no. Ahorita vamos a ver qué son esas cosas que Dios manifestó. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo se forma un ser humano en el vientre de una madre? Bueno, la inteligencia, la ciencia más bien, ha intentado imitarlo y no ha podido. Lo más que han llegado es a fecundar óvulo y esperma, pero no pueden suplantar el vientre. Han querido también, ¿verdad?, hacer los fetos in vitro, ¿verdad?, que no han sido hasta la fecha no han sido tan exitosos. Sabemos que un día el Señor permitirá que la ciencia avance lo suficiente como para que se logre. Sabemos, y Dios, como nos lo dijo, lo repetía a sus discípulos, y cuando todo esto pase, yo ya se los había dicho, para que sepamos que no es nada nuevo y que no es nada que saliera del control de Dios.
la ciencia avanzará a un punto donde un ser humano va a hacerte creer que resucitó, ¿verdad? Que va a ser herido como de muerte, pero vive, ¿no? ¿Se acuerdan de esa profecía? Y entonces, bueno, lo que tenemos nosotros como algo real es la palabra de Dios, y algo que el Señor me ha estado llamando con el discipulado que tenemos en la iglesia, es que nos ha estado diciendo: ama la palabra, deleítate en la palabra, atesora la palabra, vive la palabra, léela por el simple gusto de leerla. Y muchas veces decía, ¿no? Porque tenemos tantas, que la clase de tal, que la clase de tal, que el tema de tal, que esto, y tienes tantas clases que ya todas las veces que lees la palabra siempre es para preparar un tema. Pero dice, pero ¿cuántas veces la lees por el simple gusto de leer la palabra de Dios, ¿no? Y te quedas pensando, sí, cierto, estoy perdiendo mi tiempo de amar la palabra de Dios. Y es ahí donde realmente vas a encontrar la vida, la salvación, el tesoro más precioso es en la palabra de Dios. Entonces, la fe. Bueno, voy a leerlo en las varias versiones. Dios habla hoy, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Simplemente mira los montes, mira los cielos, la lluvia, y dices que no hay Dios. Y dicen ellos que detienen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que Dios sí existe. A esa verdad se refiere. La verdad es que Dios sí existe. Y dice, y ellos lo detienen. Pero Dios se deja ver a cada momento. A cada momento. Hay secretos que les digo que se los revela a sus hijos. Decía, no sé si les platiqué ese ejemplo que también lo escuché en una predicación, ¿no? Que decía que le regaló un trenecito, ¿no? Sí, creo que fue un tren. No. Sí, un hermano que fabricaba trenes y le da el regalo a otra persona que no cree en Dios, ¿no? Y le dice, ay, qué bonito tren, ¿quién lo hizo? Nadie lo hizo. ¿Cómo que nadie lo hizo? Yo nomás puse las piezas y ¡pum! ¿Qué se hace? Y dice, pues así de ridículo es que tú digas que todo esto tan hermoso, tanto diseño, no haya un diseñador, que no haya alguien haciéndolo, ¿no? ¿Quién hizo los animales? Nadie. Ahí nada más estaba la tripa, la pata, el pelo, y se juntaron y se hizo el animal. O sea, no, que dices, pueden ser tan más inteligentes que uno, ¿no? Pero no es que sean más razonables que nosotros, sino el problema es nuestra desobediencia. Sí, por eso. no, por eso cuando, bueno, lo vamos a ver también en Romanos, por eso cuando un hombre se comporta de una manera irracional, sí puede ser comparado con un animal. En ese aspecto, sí, en ese aspecto. Pero por eso cuando dice Santiago que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica, eso quiere decir que cuando un ser humano se comporta con instintos y no con un razonamiento lógico, se comporta como un animal. Pero fíjate, Santiago lo compara con el diablo, porque dices animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, aunque ya no va con el tema, pero para terminar la idea. ¿Por qué? Porque Satanás, siendo un ángel santo, se comportó como si fuera carne, se rebajó, y eso es diabólico. El ser humano no es un animal, tiene, pues es humano, ¿no? O sea, esa es su naturaleza humana, pero al comportarse bajo instintos, se está rebajando al nivel y a la autoridad que Dios le dio. Y entonces eso es igual de demoníaco que lo que hizo Satanás. Por eso es diabólico. Cuando tú te decaes de tu posición, que lo vamos a ver también aquí, estás comportándote como el diablo se comportó. No guardó su lugar, sino que se rebajó. Ajá. Entonces ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se lo ha hecho evidente. La Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad, lo tienen ellos a su alcance, ya que Dios mismo se lo ha puesto ante sus ojos, o ante los ojos. Ya, esa me gusta mucho. Traducción lenguaje actual. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. O sea, existe Dios, claro, sino ¿quién hizo todo lo que vemos? Claro que existe Dios, ¿no? Romanos 1:20, sigamos en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está como un poquito como trabalenguas, pero está fácil. Dice que Dios es invisible, pero que se deja ver por las cosas visibles. Eso es lo que está diciendo. Invisible se refiere a cualidades que no podemos ver. Ajá. Por ejemplo, ¿qué es invisible de Patty? Su carácter. Su carácter.
¿no? No es como que Pati venga y ya luego lo vi, ay, qué carácter tan feo, ¿no? No, o sea, eso hasta que la vas conociendo. Y entonces te vas dando cuenta. Es que a veces nos hacemos opiniones de personas y la conozco y digo, ay, es bien payasa. Yo pensé que iba a decir, no, sí lo tengo feo, sí tengo mi carácter bien. Es que no hace bien payasa, pero hasta que no la tratas de si Exacto. Entonces dice que lo que es invisible de Dios se hace visible, pero por las cosas, ¿verdad? O se hace claramente visible por lo que sí podemos ver. Entonces, si Pati dice, ay, no, dijéramos ella, ay, yo soy bien amorosa, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es verdad o no? Con sus hechos. Y entonces, yo no sé qué sentimientos tiene Pati en el corazón, pero me los imagino con lo que yo veo, por sus acciones. Dios tiene cualidades invisibles que no podemos ver. ¿Y cuáles son esas cualidades? Ahí se las marqué con rojo. Las dice el mismo versículo. Es eterno, es poderoso y es Dios. Esas cualidades tienen muchas más, pero son las que está diciendo aquí. O sea, tú no te das cuenta que Dios es eterno, que Él es poderoso y que Él solamente es Dios. O sea, deidad significa que es el único Dios. Y tú no te das cuenta de que Él es así, pues simplemente mira todo lo demás. Les decía del planeta Tierra, ¿no? También el ejemplo que escuché a ver, tú agarras un balón de baloncesto, de básquetbol, ¿no? Y le das vuelta en tu dedo, ¿no? Si pudiera yo, ¿verdad? Pero hay gente que sí puede y le empieza a dar vuelta. Si le das un jalón, ¿da vuelta para siempre? No. Da vuelta y se cae. Pero para que siga girando, ¿qué se necesita? Pues que tú le sigas dando todo el tiempo hasta que tú quieras que ya no. ¿Cómo gira la Tierra? Pues por el poder de Dios. O sea, imagínense a Dios con su dedo así y haciéndole así, ¿no? O sea, con el poder de Dios, exactamente, la Tierra no gira por sí sola. Alguien la está moviendo, alguien la está haciendo girar. Entonces, así es como podemos ver, oye, ¿cuántos años lleva la Tierra? Aproximadamente 7,000 años. Más o menos, 7,000 años. Ha girado durante 7,000 años. ¿Es eterno Dios? Claro que es eterno. Entonces es poderoso, ¿no? Entonces, con las cosas que vemos, nos damos cuenta de que Dios tiene cualidades invisibles, pero que las deja ver. Mira, dice, se hacen claramente visibles. Lo que no podemos ver, yo no puedo ver un Dios eterno, no lo puedo ver, pero con lo demás, con la creación misma, yo sí puedo ver que Dios es eterno. ¿Quién sustenta la tierra? ¿Cómo puedo ver que Dios es poderoso? ¿Quién hace llover al punto que se inunda? Bueno, a mí me sorprendió porque en la mañana de ayer me llegó una noticia, una persona me mandó un WhatsApp y era una noticia que decía, alerta del huracán Beryl, está en categoría 5. Yo dije, categoría 5, yo tengo entendido, yo no sé mucho de huracanes, pero tengo entendido que es la máxima categoría, que es la más destructora. Y entonces yo dije, Dios mío, y me puse a orar, ¿no? Dije, Padre, y decían que iba contra Jamaica. Y dije, Dios mío, guárdalos. Decía que para Yucatán, Cancún y todo eso. Dije, Señor, no solo oré por México, también oré por los de Jamaica. Y dije, Señor, y entonces ya pasó, pues yo hice mis cosas durante el día, no estuve al pendiente de la noticia. Y en la noche dije, ¿y qué habrá pasado con el huracán? Si entró, no entró, y más porque vimos que no llovió ayer. Entonces dije, qué raro, si iba a entrar el huracán, ¿no? Ajá, y entonces ya lo busco, ahora sí lo busqué. ¿Qué pasó con el huracán? Se degradó a categoría 2. Dices, gloria a Dios. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Dios es poderoso? Claro que es poderoso. Busqué la palabra claramente visibles y es la palabra katzorao, que quiere decir contemplar completamente. O sea, no a medias, no borrosamente, sino que se hace claramente visible. O sea, tú te puedes dar cuenta de cuán poderoso es Dios a través de lo que puedes ver. Y con claridad, ¿eh? No de que, pero es que Dios es muy misterioso y por eso no podemos entenderlo. Por eso la gente no cree, porque Dios se esconde y Dios no se esconde. Dios no se esconde. Captar y distintivamente. Se hace claramente visible desde la creación. Esta palabra desde, yo casi nunca agarro lo que son preposiciones, pero me llamó la atención lo que decía, miren. Desde es del griego apo, que quiere decir en varios sentidos. Se puede referir a lugar, tiempo o relación. Ahí les voy a decir, por ejemplo, en lugar
si yo dijera, utilizara la palabra desde, me vine caminando desde Ciudad Azteca hasta acá, ¿no? Es lugar, ¿no? Desde acá hasta acá. Y dice que marca una separación, o sea, aquí y Ciudad Azteca, ¿no? Y luego dicen tiempo. Yo soy bien tragona desde que tenía 15 años. Es tiempo, ¿no? Estamos hablando de años. Pero también en relación. Por ejemplo, podemos decir, Dios es eterno en estas cosas hasta estas cosas. Es como en relación de temas. Dios es fiel contigo en tu salud hasta tu economía. No estamos hablando ni de tiempo ni de espacio, pero estamos hablando de una relación de algo. O sea, Dios es fiel desde que naces hasta que mueres. Bueno, ahí sí es tiempo. Pero podríamos decir, en tus tiempos felices, cuando estés pasando por pruebas, Dios es fiel. Desde todo esto, abarca todo eso. Entonces, me voy a regresar al versículo. Se hacen claramente visible desde la creación. ¿De qué estaría hablando ahí? Tiempo, lugar y relación también. Sí, a mí me llamó la atención que se refería a todo. Que se refería a todo. Que desde tiempo, espacio y relación de temas, Dios se deja ver. Por eso la puse, porque dije, órale, Dios se deja ver en todo tiempo, en todo lugar, en toda ocasión, se deja ver. Y todo lo ojo lo ve. Todo. Que ya después vamos a ver que bien necios. ¿Por qué la gente no ve a Dios si es tan claro? Vamos a ver por qué. Siendo entendidas, y otra palabra, es que les digo que hay un montón. Quería pasarme más rápido, pero es que hay tantas palabras. Siendo entendidas, por eso les dije que está muy largo. Siendo entendidas, del griego noeo, que dice ejercer la mente, observar, comprender, captar, prestar atención, entender, considerar o percibir. Lo que pasa es que para que podamos ver, tenemos que poner atención. A veces tú vas a la iglesia, ¿no? Y escuchas la predicación, pero supongamos que tú tienes tantos pendientes, tienes deudas o te acabas de pelear con el marido o con los hijos, con alguien te peleaste, ¿no? Y entonces, aunque la predicación estuvo buenísima, el Señor habló de una forma profunda, muchas personas fueron alcanzadas tal vez, o tal vez quebrantadas por la palabra. ¿Tú dónde andabas? En el pleito, ¿no? En la distracción o en la deuda que tienes. Entonces, no pusiste atención, no tomaste tu mente a ver, fíjate bien. Por eso mucha gente no se da cuenta de que Dios existe, porque no presta atención a los detalles. Porque tú te das cuenta de que dices, por ejemplo, ahorita lo del huracán, ¿no? Y yo les digo, o sea, sí tú podrías explicarme científicamente qué fue lo que pasó, y lo creo, y creo que es cierto, pero ¿quién hizo eso? ¿No? O sea, tampoco les decía, la fe no es ciega. Eso no es cierto, la fe no es ciega. Ciertamente dice que creemos sin ver, se refiere a las cosas de Dios, pero nuestra fe tiene una lógica y tiene un razonamiento, porque si no seríamos unas fanáticas, que creemos en todo nada más porque a alguien se le ocurrió y lo inventó. O sea, creemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero también un Dios todo sabiduría, toda inteligencia, que también hizo cosas, por ejemplo, que mis células se dividan y para que te regeneres. También lamentablemente están las células que se dividen y se hacen cancerígenas. Y todo eso Dios lo permite. Y todo tiene una razón de ser. Entonces dice, si prestas atención, si realmente pones atención en las cosas, te vas a dar cuenta de que Dios existe. Porque las cosas, aunque te las explique la ciencia, por eso les digo, los cristianos no somos ningunos tontos que creamos por creer. O sea, sabemos quién creó la ciencia, Dios la creó. ¿Cómo se forman las cosas? ¿Cómo viene la vida? ¿Cómo se forman los huracanes? ¿Cómo se forman los terremotos? Pues sí, por los movimientos tectónicos, claro. ¿Y quién hizo eso? Dios, ¿no? No viene de la nada. Como decían, es que yo no puedo creer en los dinosaurios, porque no, sí, no podemos negar que están ahí los huesotes, ¿no? Pues ahí están los huesotes. ¿Existían los dinosaurios? Claro que sí, y la Biblia habla de ellos, ¿no? Entonces, todos esos, o sea, no somos fanáticos. Tenemos una fe y una fe razonable, una fe que cree. Ahora, por ejemplo, ¿por qué creemos en Cristo? Bueno, leemos todo el Antiguo Testamento y decimos, era necesario Cristo. Y por eso ahora creo en Él. Pero si tú no entiendes todo eso, pues la gente dice, ¿y a mí para qué que muriera? ¿Yo para qué necesitaba? Pues es que no entiendes todo lo demás.
Por eso para ti no importa si Cristo murió o no vivió, o sea, a ti te da igual, porque no entiendes el porqué, la base. Y entonces nuestra fe tiene que poner y prestar atención en esas cosas. Y si ponemos atención en esas cosas, Dios es público, Dios es abierto. Y entonces dice, de tal manera que no tienen excusa. Otra forma de decirlo sería que son indefendibles. Ni cómo ayudarlos que digan que no creen en Dios. Ay, ni cómo ayudarte. Como decían, es tan absurdo que tú creas que de la nada el mundo se formó y te rías de los que creen que hay una mente inteligente que formó este mundo y que esa mente inteligente es Dios. Bueno, no porque Dios sea una mente, sino que Él tiene una mente inteligente, ¿no? Bueno, ¿por qué no tienen excusa? Dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, pero luego dice el 4, por toda la tierra salió su voz. Está medio raro, ¿no? No hay lenguaje ni se oye su voz. Y luego el 4, por toda la tierra salió su voz. ¿A qué se refiere? Pues que no la escuchamos audiblemente, pero que podemos entenderla. Aún en los animales, en la que no todo es Dios, porque eso es otra doctrina falsa, que dicen que ven a Dios en el perro, en el... No. Sino que todo declara la gloria de Dios, todo. Ajá. Su creación dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras, o sea, sí, no hay lugar donde la mano de Dios no esté ahí. Y dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí me llama la atención porque elige el sol. De la creación de Dios, elige al sol para ponerlo de ejemplo. O sea, no puso de ejemplo a los pajaritos ni nada, puso de ejemplo al sol. ¿Por qué? Porque el sol recorre toda la tierra. Y entonces, si tú podrías decir, no, pues Dios no existe, bueno, simplemente tienes un astro recorriendo toda la tierra y dice que no hay lugar donde no caliente, incluyendo los polos, ¿no? Incluyendo los polos, de alguna u otra forma son afectados por la luz del sol. Aunque hay lugares que la noche es muy larga y el día muy cortito, y viceversa, hay lugares donde nunca oscurece, dura 2-3 horitas la noche, y que hasta tienen que comprar cortinas oscuras para poder dormir, porque siempre es de día, ¿no? Entonces, todo eso habla de la gloria y la grandeza de Dios. Y todo, como dice ahí, cual gigante, a todos le da su calor. Es como decir, a Dios, de Dios nadie salió de sus planes. Cada ser humano es amado por Dios. Cada ser humano Dios le anhela para salvación. Cada ser humano, no hay un ser humano que diga, no, ese no. Ese como que me salió chuequito, se lo voy a dejar ahí en los defectos, ¿no? No hay ser humano. Y de todos, a todos les da su calor. Y bueno, la voy a leer en varias versiones, a ver si puedo avanzar por lo menos al 21. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Casi igual, ¿no? Dios habla hoy. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. ¿Ya ven? Tenemos que reflexionar en su creación. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Más claro, ¿no? Nueva Biblia Vida. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Nueva traducción viviente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista, las cualidades invisibles de Dios. Lo que les decía, Dios lo hizo público. Está a simple vista. Su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y la palabra hispanoamericana dice, en efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad. De ahí que no tengan disculpa. Y bueno, vamos al 21.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lo que decía Sandy. No es que no se den cuenta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hacen como que no se dan cuenta? ¿Y por qué efectivamente muchos, por más que quieren ver a Dios, no lo pueden ver? Porque lamentablemente ya están en esta condición de tinieblas, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver varias palabras. Conocido, entonces es del griego nostos y este es del griego ginosco, que es diferente, que viene de la misma raíz, pero esto significa conocer, saber, notar, reconocer, sentir, tener, entender. Aquí, informar, aquí estos significados le agregan más: informar, llegar al conocimiento, cerciorarse y comprender. Pues miren, ellos en algún momento, o todo ser humano en algún momento llega a entender que Dios sí existe, pero en algún momento se aparta, en algún momento deja de creer. Y más, por ejemplo, supongamos a un niño, todo un niño dile, ¿quién hizo esto? Dios lo hizo. Y el niño tiene fe y cree, ¿verdad? Cree que Dios hizo. ¿Por qué? Porque así se lo dijo, así se lo dijo su mamá, su papá, quien se lo haya dicho. Conforme va avanzando en años, resulta que alguien en la escuela o alguien en la familia o por sus propias experiencias considera que Dios ya no existe. Pero algo antes le había hecho o había llegado a entender que Dios ya existía. Pero dice, habiendo entendido que Dios sí existe, no le glorificaron. Habían llegado al conocimiento, se habían informado de que Dios sí existía, se cercioraron que Dios sí existía, pero ¿qué pasó? Como lo dijo Sandy, está bien, sí Dios existe, pero no le quiero reconocer, no me quiero rendir, no le quiero dar culto a Él. ¿Por qué? Porque dice que se envanecieron, pero ya me estoy adelantando. Glorificaron viene del griego doxazo, que quiere decir rendir, estimar, alabar, dar gloria y honrar. O sea, llegaron a conocer que Dios sí existe, pero no quisieron reconocerlo, no quisieron rendirle culto, ni quisieron alabarlo. ¿Y cómo tenían que alabarlo? Decían, ni le glorificaron como a Dios. Y es que cuando tú te das cuenta de tu verdadera condición, que fue es la que estamos observando ahorita, y que vamos a ver todos los versículos de Romanos 1, te vas a dar cuenta que entonces esa era tu condición perdida y sin sentido, sin esperanza. Y cuando viene Cristo y le da propósito, ya a partir del versículo 5, del capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando todos los demás capítulos se había dicho que estábamos condenados, enemistados, que la paga del pecado es muerte, y entonces llega a la obra de Cristo, entonces dices, bueno, entonces ¿qué de bueno tengo yo? Si Él tomó mi lugar, si lo bueno que hago, lo hago por Él, decía el mismo Pablo, ¿no? Y soy lo que soy gracias a Él, porque para mí yo estaba condenado, yo no tenía nada bueno. Bueno, tú lo entiendes hasta que la luz de Cristo te alumbra, ¿no? Y que prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Como criaturas, dependiendo de tu creador, es como das tu máximo, dependiendo de tu creador, haciendo para lo que fuiste diseñada a hacer, ¿no? Es como decía, no puedes poner, por ejemplo, no sé, utilizar esta cuchara para peinarte, ¿no? O sea, no estaría dando el máximo y no serviría para lo que es, ¿no? Entonces, ¿cómo es la única forma en la que tú puedes hacer? Sí fuiste creada para buenas obras, esa es la verdad, que fuiste creada para buenas obras, pero ¿cómo puedes hacerlo? Solamente en las manos de tu creador. Pero tú aparte, no podrías. Entonces ahí cuando tú reconoces, gracias a Dios, soy lo que soy. O sea, sí puedo hacer estas cosas, pero ahora las puedo hacer gracias a Dios, ¿no? Y es ahí, ¿no? Pero entonces, efectivamente ellos dicen que conocen a Dios, pero no lo glorifican como a Dios. ¿Y cómo puedes glorificarle como a Dios? Pues dándole alabanza digna propia para Él nada más. Reconociéndolo para Él. Porque podemos, para empezar, la palabra glorificar, estamos viendo que es dar alabanza, ¿no? Dar honra. Bueno, también podemos dar honra a nuestros padres, ¿no? Por ejemplo. Y les vas a honrar conforme a que son tus padres. Y a Dios lo vas a honrar conforme a que es de Dios, ¿no? Como decía el Señor Jesús, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que le tienes que llevar
la debida gloria a Dios. O sea, tú no puedes decir, me caes bien, Dios. Y eso decir, yo ya le glorifiqué. Porque le estarías glorificando como un cuate. Me caes bien, Dios. Como si yo le dijera, ay, Normis, me caes re bien. Ah, bueno, como cuatas, ¿no? Pero a Dios yo no le puedo decir eso. Porque Él es Dios. Decíamos ahorita de la irreverencia con los padres. A lo mejor podrías, rezongarle, dijéramos a un amigo que te mandara a hacer algo. Ay, ¿por qué lo vas a hacerlo tú? ¿No? Podrías decirle al amigo, oye, pásame esto. Ah, sí, párate tú y hazlo tú. Pero es mi cuate, ¿no? Pero la verdad es que ahorita la juventud y los hijos ya dicen eso, pero a los padres. Y no le están dando la honra de vida a un padre. Que te diga al padre, pásame esto. Ay, párate tú y hazlo tú que no tienes manos. Así le hablan a los padres, lamentablemente. Entonces no le están dando la honra de vida como a padres o como a mamá, como a papá. Y cuando nos dice que debemos de darle la gloria de vida a Dios, es en todo eso lo que también tú comentaste, ¿no? O sea, yo hice esto, pues yo también lo hice. Tú no tuviste tanto que ver, o sea. Yo quise, yo lo logré, fueron mis logros, yo me lo gané. Y entonces no le estás dando la gloria a Dios, como el dueño de todo, que si quiere en un instante te quita el soplo de su aliento. Entonces, sí, gracias a Dios que me da la vida y que me da la fuerza y que me da los medios para lograr hacer esto. Entonces dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, lo mismo. O sea, no le agradecieron el estar vivos, el tener para comer, gracias Señor por el sol, gracias por la lluvia. No le dieron gracias por eso. Dice, sino que se envanecieron. Y envanecieron significa hacerse tonto. Y es decir, moralmente perverso o idólatra. Si no está reconociendo a Dios, entonces está reconociendo otra cosa. Puede reconocer su trabajo, puede reconocer su inteligencia, incluso puede reconocer a otra persona. Es que fulanito me ayudó. Si no hubiera sido por fulanito, y darle toda la gloria a ese fulanito. Y entonces, ¿quién es su ídolo? Esa persona, ¿no? O sí mismo, si no fuera porque yo soy muy inteligente, no lo hubiera logrado. Y entonces está formando un ídolo de sí mismo. Entonces, cuando una persona no le da gloria a Dios, se está envaneciendo y se está haciendo tonto. Ahorita lo vamos a ver en las otras versiones, cómo lo explica mejor, de qué forma la gente se hace tonta al no querer reconocer a Dios. Bueno, dice, se envanecieron, se hicieron tontos. Ajá. Y luego dicen sus razonamientos. Fíjense, aquí está, aquí llegué a este punto. Este viene del griego dialogismo, de donde sale la palabra dialogar. Dialogar, eso es un razonamiento, dialogar. Pero fíjense en qué sentido. Significa discutir, considerar, o una consideración interna, hacer un debate, una contienda o un pensamiento. Fíjense a qué me estoy refiriendo. Si ahorita yo les fuera a decir, ¿saben qué? Vamos a hacer algunos cambios. Vamos a dialogar acerca de esos cambios, ¿no? Yo les digo mi idea y resulta que Norma no está de acuerdo. Y ella me dice, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto y mira, vamos a hacer esto. Y Sandy tiene otra idea y Ale tiene otra idea y así Alison, Gris y Pati, cada quien. Y entonces hacemos como un debate o una discusión, ¿no? Cada quien con sus propios pensamientos y en su propia consideración le parece bueno o le parece malo y lo estamos platicando. ¿Qué es lo que pasa? Esa actitud no es mala, a lo mejor si la tenemos aquí podríamos sacar una buena decisión entre todas, ¿no? Yo no consideré lo que Pati consideró. Dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero eso no funciona con Dios. Dios no necesita que tú le aconsejes y no necesita que tú le enseñes y no necesita que tú entres en discusión con Él. A ver, Dios, vamos a hablar de lo que estás haciendo en mi vida. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense que hoy la gente debate acerca de la ley de Dios. ¿Es bueno abortar o no? Y lo debaten. ¿Es bueno tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y lo debaten. ¿Será bueno ser homosexual o lesbiana? Y lo debaten. ¿Y qué están debatiendo? La palabra de Dios que lleva la autoridad de Dios. Con Dios no te puedes sentar a discutir. O sea, tienes que entender que Él es Dios. Y que con Él no hay como que... O sea, ¿para qué discutes con alguien o para qué dialogas con alguien? Para hacerle ver su error a lo mejor.
o para hacerle comprender cosas que no está... Bueno, es que tú no has visto este lado, tú no me has entendido mi parte. ¿Alguien podría decirle a Dios? ¿A Dios? Bueno, Dios, es que tú no me comprendes. Mira, lo que pasa es que tú no te has dado cuenta de eso. No, no. Pero indirectamente lo están haciendo. Y bueno, eso es en la gente del mundo. ¿Y nosotros cómo podríamos estar debatiendo con Dios? También lo podemos estar haciendo. Ay, Señor, pero si yo me trato de portarme bien. Pero yo soy tu hija. Pero yo no te he fallado. Pero sabes que yo nunca he hecho eso. Sí. Y estamos discutiendo con Dios como si pudiéramos reconvenirlo del error en el que te equivocaste con esta prueba, Dios. Te equivocaste con esta disciplina que te mandaste. Tuvo fuerte. ¿No? Y podemos querer entrar en un diálogo, lo cual no sucede. Pero tener la intención de hacer que Dios considere sus decisiones. Es como Dios con Job, ¿no? ¿Y qué pasó con Job? ¿No? Y que le dice, a ver, si tú tanto que me preguntas, te voy a hacer yo unas preguntas a ti. Y de plano Job dijo, no, ahí muere. Ahí muere porque yo sí no sé qué contestar, ¿no? Entonces dice, ¿dónde estabas tú? ¿No? Entonces aquí, fíjense cómo envanecer y necio no es la misma palabra, lo que estabas diciendo tú, Pati. Necio es no inteligente, perverso, malo, sin entendimiento e insensato. Eso es. Entonces, ¿qué quedamos? Que se envanecieron. ¿Envanecieron qué quiere decir? Se hicieron tontos en sus razonamientos, o sea, fueron tontos al querer considerar la ley de Dios, al quererse poner al tú por tú al dialogar con Dios, y se hicieron, o sea, por querer hacer eso no es nada inteligente. Que te quieras poner a hablar con Dios así. No estás siendo inteligente. Una persona inteligente sabe, Dios, como yo sé que tú eres toda sabiduría, yo mejor me callo. Yo mejor me callo y obedezco. O simplemente no entiendo por qué está pasando eso, pero ni me atrevo a decir algo contra ti. No lo comprendo. Muchas veces nos encontramos en pruebas tan difíciles que no sabemos ni qué está pasando. ¿Y ahora? ¿Por qué pasó esto? Si yo entendía, en mi razonamiento yo entendía que esto tenía que ser así, pero pasó todo lo contrario de lo que yo entendía. ¿Quién se equivocó? ¿La palabra o yo? Pues yo. Entonces mejor me quedo callada, ¿no? Pues entonces entendí mal. Y su necio corazón, o sea, el corazón que ya no es inteligente porque se quiso poner a discutir con Dios, quedó en tinieblas, entenebrecido. Eso es oscurecerse o tener tinieblas. Entonces cuando hablamos de que lo que de Dios brilla, que se hace público y se ve, es claro, pero como ellos no quisieron y se quisieron poner a considerar con Dios sus razonamientos, entonces por lo tanto ya lo que brilla de Dios ni siquiera lo ven. Es tan evidente que Dios existe, pero ya no se dan cuenta, porque ya quedaron en tinieblas, en oscuridad. Fíjense que aquí voy a leer estos versículos y los voy a relacionar con lo que acabamos de estudiar. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vean la relación, vayan relacionando las palabras. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ya ven? Está diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué les falta inteligencia? Porque han puesto duro su corazón contra Dios. Es evidente que Dios te ama, es evidente que Dios cuida de ti, es evidente que aun cuando te impide cosas, lejos de sentirte frustrada, debes sentirte agradecida, porque Dios tiene cuidado de ti, porque Dios es mucho más inteligente que tú y tú no te puedes sentar a dialogar con Dios porque no te dio ese permiso. No, porque Él es muy sabio. Dice, pero bueno, como tú no has querido, tu corazón se hizo duro. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, cuando tú discutes y discutes y discutes, dicen en el mundo, difícil es la primera. Y después ya se hace costumbre, ¿no? Entonces al principio tal vez tú no le discutías a Dios, pero hubo algo que te hizo discutirle. Y la que sigue, pues ya es más fácil discutir. Y discuto y discuto. ¿Y qué es lo que pasa? Tu corazón se hace duro. Es como con el hijo. Cuando está chiquito y no le pasó nada, ¿no? A lo mejor que te levantó la mano y tú no le hiciste nada. Para la otra ya te dio el manazo. Para la otra ya te pellizcó. Para la otra ya te jaló los pelos.
Y entonces ahora a ese niño ya grande, que ya no es un bebé, le puedes decir, no le pegues a tu mamá. Le duele el corazón por pegarle a su mamá en lo más mínimo, porque lo hizo, ya no sienten nada. Eso es lo que pasa, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ya discuten con Dios y no les duele. No sienten, ay Señor, no debí de haberte dicho esas palabras, ¿cómo te las pude decir? Ya no les duele. Ya dicen de Dios hasta blasfemias y no les duele. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y bueno, vamos a las varias versiones. Dios habla hoy. Pues aunque han conocido a Dios, no le han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Nueva traducción viviente. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Fíjense, ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Es como, no sé si han conocido a alguna persona que sea súper mentirosa, pero súper lo que dices, ay, no inventes, ¿cómo? ¿De dónde te sale tanta mentira? No sé si les ha pasado. Que no sean caricatura, que yo sí he conocido gente así, mentirosa, y luego te cuentan una versión, tú te la sabes y se las crees. A la siguiente vuelven a contarte la misma cosa y como ya se les olvidó que te lo contaron, te lo cuentan diferente. Bueno, llega un momento en que ellos mismos se confunden y ya no saben qué es la verdad. Así pasa, como no lo quieren reconocer y una idea, otra, ay, ya no saben ni qué es verdad. Y se confundieron, dice, ya se quedaron oscuras y se confundieron. Palabra de Dios para todos. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no le respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas, aquí puso, y se cerraron al entendimiento. Y la palabra hispanoamericana, pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor que merecía, ni le han dado las gracias debidas. Al contrario, se han dejado entontecer con vanos pensamientos y su necio corazón se ha llenado de oscuridad. Y bueno, ya, ahí me voy a quedar. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar y continuamos para la otra semana, primeramente Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por todos los tesoros que encontramos en ella, porque tú nos permites aún tener estas herramientas para profundizar más en tu palabra y poder comprender cosas que no entendíamos antes, Señor. Primeramente reconocemos que si no fuera por la ayuda de tu Espíritu Santo, no importa cuántas herramientas tuviéramos, no entenderíamos nada. Gracias por habernos dado de tu Espíritu, Señor, que es el que revela todo. Aún lo oculto de Dios lo revela a nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que nuestras mentes, ninguna, Señor, sea entenebrecida por la vanidad de este mundo, sino por el contrario, que seamos reverentes a tu palabra, que te amemos, que te demos la gloria de vida y las gracias por todo lo que permites en nuestras vidas, Señor. Permite, Padre, que también seamos instrumentos de tu luz, que llevemos esta luz a las demás personas, que no retengamos la verdad, sino por el contrario, que la hablemos públicamente, llegando a los corazones de las personas para que ellos también puedan ver con claridad que tú eres Dios, que tú eres eterno, que tú eres poderoso y que tú existes desde siempre y para siempre, Señor. Y que tú no eres un Dios malo que se complazca en la maldad, sino por el contrario eres un Dios bueno, justo, verdadero, que no se complace en el pecado, sino que se complace en la santidad y nos ayudas a ser santos, Padre. Gracias, Padre, por esa misericordia derramada en nuestras vidas, por ese velo que fue quitado de nuestros ojos, Señor, y que se ha revelado a nuestros corazones, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanas. Por favor, Señor, sé con ellas en sus vidas, en sus familias, en su salud, Señor, en sus finanzas. Por favor, Señor, tú sé siempre, como lo has sido hasta el día de hoy, fiel, Padre. Y sabemos y confiamos que así será, Padre. Gracias por ese gran amor, por ese cuidado. Y te pido, Señor, que tu paz, que gobierna todo, Señor, y que sobrepasa todo entendimiento, sea la que esté en nuestros corazones el día de hoy y para siempre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.